El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo, el Maestro José Briceño transmitiendo para un mundo, por ende, como siempre lo he dicho, para no entrar en redundancia, internacional. Estamos pasando fronteras. Ya nos han escrito emails, algunos me han llamado, mensajes de textos, WhatsApp, dándome información de lo útil, y gracias a Dios, ese es el objetivo, primeramente de Dios y del Maestro Briceño, llegar a tanta gente con este tema de la fe, que es lo que estamos tratando, que tanto lo necesita. Lo nuestro es, digo lo nuestro porque es el objetivo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del Maestro Briceño, es formar el carácter de la gente, de los feligreses, de los hijos de Dios, para que lleguen a caminar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo mientras estuvo acá en la tierra, en el mismo nivel de fe en la que Jesús se movió, con toda confianza, descansó en la paternidad de Dios, en el cuidado de Dios, en la cobertura de Dios, hasta el punto que la barca se sacudía por las olas y los vientos, y los discípulos estaban amedrentados, asustados, llenos de pánico, y él estaba durmiendo. Entró en el reposo de Dios. Él les dio una palabra: pasemos al otro lado, y pase lo que pase, vamos a pasar al otro lado. Ese es el objetivo principal de Dios, que lleguemos a caminar en el nivel de la fe en la que se movió su Hijo mientras estuvo en la tierra. Saludamos a todos los que están en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano, que nos están escuchando o que me están escuchando a través de este audio imagen. Este es nuestro estudio número 9 acerca de lo que es la fe inconmovible. Lo hemos titulado así. Y estamos desarrollando el tema de lo que es la fe, todo lo que tiene que ver con la fe, por lo menos lo que conozco hasta ahora de lo que Dios me ha mostrado. Y nos toca hoy, tratar el tema de la fe, o desarrollar el tópico de la fe y el temor. Quiero hablar hoy y enfatizar acerca de lo que es la fe y el temor. Es más fácil vivir lleno de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, de incertidumbre, de desasosiegos, llenos de pánico. Es más fácil que vivir en fe. Porque el vivir en fe es vivir en contra de un sistema. El vivir en fe es ajustar los sentidos físicos a las verdades del reino, a la verdad verdadera, a la verdad absoluta, al pensamiento de Dios. Y eso no es cosa fácil. Ya nuestros sentidos vienen siendo entrenados en escuchar la información o recibir la información que un mundo nos da, y más cuando es negativa. Por eso que no es nada fácil vivir en fe. Yo no le estoy presentando a usted un camino fácil, una carrera fácil. Esto no es un llamado fácil, el vivir en fe, pero es lo más seguro. Es lo más seguro. Por eso siempre he dicho que Dios no nos ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura. Lo primero que hay que tomar en cuenta en relación a la fe y al temor es que de Dios no procede
óigase bien, no procede, ni Dios produce el temor. No procede, ni Dios produce el temor. O sea, Dios no va a traer circunstancias, adversidades, pruebas, tentaciones, ataques a sus hijos, el cual los sumerjan en los temores. Ese no es Dios. Dios no trabaja así. Eso es lo que las tinieblas, el diablo y los demonios quiere que tú entiendas. Que Dios no está a tu cuidado, que Dios no está consciente de lo que está pasando o por lo que tú estás pasando, que Dios está desapercibido, que Dios está durmiendo, que Dios está ocupado en otras cosas y que se olvidó de ti. Esa es la información que ese animal, Satanás, los demonios, las tinieblas te quieren dar. Y muchas veces no solamente tiene que ver con las tinieblas, sino también a veces nuestro pensamiento, más cuando nosotros no hemos tenido la figura paterna en nuestro hogar y nunca no hemos tenido cobertura paternal. Entonces dudamos de la cobertura de Dios en cuanto a su paternidad. Esto no es nada fácil. Por eso repito, lo primero que hay que tomar en cuenta en relación a la fe y al temor es que de Dios no procede el temor, ni Dios produce el temor. Esa no es su naturaleza. La naturaleza de Dios no es impartir temor en la gente. Por eso es que cada vez que los ángeles hacían sus apariciones como representantes de Dios, lo primero, y léalo usted en el texto sagrado para que usted se dé cuenta, lo primero que ellos decían en su aparición era: no temas. Oído, eso es lo primero que ellos hacían, no temas. Porque de Dios no produce el temor. El objetivo de la aparición de un ángel no es amedrentar e intimidar a la gente. Es traer un mensaje, una información, es traer el mensaje de Dios, impartir seguridad en la gente para desarrollar un propósito en ellos. Por eso los ángeles siempre decían: no temas. Si usted se va a Lucas, el capítulo 1, verso 11 al 20, Lucas, el capítulo 2, verso 8 al 15, y hay una serie de textos plasmados en el texto sagrado, valga la redundancia, donde registran este acontecimiento. La causa por la cual los ángeles siempre decían no temas es porque del Eterno no procede el temor. Dios quiere que como sus hijos, vivamos seguros de su amor, de su paternidad, de su cuidado, de su protección, de su cobertura. Ese es Dios. Dios quiere que lo conozcamos a Él, que estamos en sus manos, que estamos en su cuidado, en su amor, que nos brinda su paternidad, que Él nos brinda su protección, estamos bajo sus alas, seguros, que debemos vivir una vida confiados, siempre y cuando no estemos quebrantando principios de reino y principios universales. Usted viva confiado, que Dios nunca lo va a desamparar, ni se va a alejar de usted, ni se va a descuidar de usted. Repito, siempre y cuando no quebrantemos principios de reino y principios universales. Porque el texto dice: a los que aman a Dios, bien dice Pablo en Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que, si usted es una persona que ama a Dios incondicionalmente, te ama a Dios con el ágape de Dios, ese amor incondicional, y nada ocupa el lugar que le pertenece a Dios. No hay nada en el mundo que ocupe el lugar que le pertenece a Dios, entre ellos el pecado. Y usted está en el propósito de Dios, porque Dios lo llamó a usted para un propósito, y usted entiende para qué Dios lo llamó, y usted se mueve en ese propósito, va en pro de esa visión que Dios le dio, y se mueve en las directrices que el Espíritu Santo le da, que viene siendo la misión.
lo que le pase a usted le ayuda para bien. Eso es lo que dice el texto. Por eso usted tiene que tener sumo cuidado de mantenerse en el primer llamado que Dios nos hace después del llamado a la salvación. El primer llamado es el llamado a la santidad. Totalmente consagrado, apartado, que no haya ningún tipo de terreno en el que usted esté caminando, dígase inmoralidad sexual, dígase problemas con la filalguria, con el amor al dinero, la codicia al dinero, que en tu corazón no esté la sed de prestigio, la vanagloria de la vida, el ser aplaudido, reconocido, tú sabes, la palmadita, que en tu corazón no haya ningún tipo de resentimientos, raíces de amargura, odio, falta de perdón, celo, envidia, y que tampoco te prestes para escarnecer con la lengua, el pecado de litigio, el pecado de la lengua, donde fácilmente entras en la censura, en el chisme, en el brollo, en la difamación, en la calumnia. Que esos 6 terrenos que pertenecen a las tinieblas, tú no los pises, tú no los visites, tú no estés allí porque estás aliado de las tinieblas. Entonces, mientras me mantenga amando a Dios sobre todas las cosas y en el propósito de Dios, y Dios cumpliendo su propósito, el Espíritu Santo se encarga de administrar, de suministrar todo lo que me falte en cuanto a salud, en cuanto a dinero. Los ángeles harán actos de presencia si hace fe, si es posible, para librarme de cualquier incidente o accidente que la vida, las circunstancias o las tinieblas tramen en contra de nosotros. Jesús, mi hermano, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Señores, estamos jugando para el equipo que va ganando y nunca pierde. Estamos jugando para el equipo que va ganando y nunca pierde. Metas eso en su espíritu. No es fácil, no es fácil. Ya lo dije. Correr la carrera de la fe, vivir en fe, no es fácil, pero es nuestra única opción. Como hijos, nosotros debemos ser creyentes, porque ya lo dije, se corre el riesgo de ser hijos sin ser creyentes, como hubo personas que fueron creyentes y no eran hijos de Dios, que están todos registrados en Hebreos 11, gentes que no eran hijos de Dios, pero que fueron creyentes, que le creyeron a Dios. Mire, según algunos estudiosos del texto sagrado, esos que minuciosamente indagan las escrituras, el término no temas, con sus conjugaciones verbales, aparece 365 veces en la Biblia. Esto es de maravilla, esto es de hermosura, wow, de grandeza lo que le voy a presentar ahora. El término no temas, con sus conjugaciones verbales, según los que estudian las escrituras a fondo, aparece 365 veces, por lo que indica que hay un no temas, oído, para cada día del año. Todo el día y todos los días, el Eterno, el gran Yo Soy, el Elohim, el Adón, el Adonai, el Shakenun, el Shaddai, el Jireh, te dice, no temas, todos los días, no temas. La degradación, óigase esta verdad, la degradación y la más grande decepción interna en la vida de un hijo de Dios es vivir toda una vida dudando de Dios, sumergido en los temores. Te lo vuelvo a repetir. La degradación
la degradación y la más grande decepción interna en la vida de un hijo de Dios es vivir toda una vida sumergida, dudando de Dios, sumergido en los temores. O sea, gentes que te van a una iglesia todos los domingos, te diezman, te ofrendan, dan gritos de júbilo, dan gritos de guerra, levantan estandartes, levantan banderas, adoran, alaban, predican, cantan, tocan un instrumento musical. Pero a la chiquita, a la larga, la verdad verdadera, internamente ellos viven en temores. O sea, no, esto no tiene sentido. No tiene ningún sentido el que nosotros estemos brindándole culto a un Dios en el cual nosotros no confiamos. Porque eso es el indicativo número uno que te dice a ti que tú vives en temores, que tú no confías en Dios. Alguien dijo que es mejor morir creyendo en Dios que vivir dudando de Él. Repito, alguien dijo que es mejor morir creyendo en Dios que vivir dudando de Él. Porque por lo menos si morimos creyendo, pero no viviremos dudando. Esta es una de las áreas en las que el Creador quiere tratar con nosotros a fondo. Es un trato muy serio de Dios para con nosotros, hacernos entender la verdad y la fuerza que hay y la virtud que hay en que podamos caminar en fe confiando en Él. Entonces esta es una de las áreas en las que el Creador quiere tratar con nosotros, que lleguemos a un estado total y completo en la fe. Por eso dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Lo de Dios es que nosotros lleguemos a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo en caminar como Él caminó, incluyendo el tema de la fe. Que nosotros podamos ser una persona, caminar como Él caminó en fe. Confianza totalmente, que no hubo nada en el mundo que produjo temores en Jesús. Nada. Que no hubo una vida de inseguridad, que Jesús no fue el problema de un mundo, fue la solución de los problemas. Entonces ese es el trato de Dios con nosotros, que lleguemos a un estado total y completo en la fe, que nada en este mundo nos imparta temor, ni siquiera la muerte. Óigame, ni siquiera la muerte. Dios quiere que nosotros entendamos que aún para morir hay que tener fe. Oído, para morir hay que tener fe. Alguien dijo que lo que la gente teme no es a la muerte, sino a lo desconocido. Porque como usted no sabe para dónde va, usted tiene temor de morir. Pero cuando usted conoce el texto sagrado y sabe el lugar que a usted le pertenece, que usted lo espera el seno de Abraham, que usted pasó de muerte a vida, que usted nunca más va a morir, que usted va a una vida plena donde no hay sufrimiento, donde no hay lágrimas, donde no hay llanto, no hay tormento, no hay adversidad, donde vamos a vivir, a entrar a un terreno de vida como la que Dios quiso con Adán y Eva en el paraíso. Si usted está seguro de esto, pues usted es claro, como lo dijo el apóstol Pablo. Porque si me ponen a escoger entre estas dos cosas, que es morir, estar con Cristo, o quedarme para la predicación del Evangelio, dice Pablo, estoy puesto en estrecho. Pero de una cosa estoy seguro, que en cuanto a necesidad, pues es mejor quedarme para la predicación del Evangelio. Pero si me ponen a escoger entre las dos, pues lo mejor de esto es partir y estar con Cristo, que es lo mejor que hay, lo mejor que hay. Fíjate, hasta el estado de madurez que este hombre llegó, que aún tenía fe para morir.
Las escrituras registran de hombres que murieron creyendo aunque no vieron lo prometido. Señores, no tiene sentido el que vivamos una vida sumergida en los temores cuando le servimos a un Dios que todo lo puede. Esto no es que no tiene sentido. Ahora, no es fácil. Repito, no es fácil. Fíjese lo que dice Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mire, a continuación voy a hacer un análisis desde el punto de vista exegético de lo que es el temor en contraste a la fe. Vamos a hacer ese análisis. Porque no hay lugar en una vida para las dos cosas. Si usted vive en fe, no hay lugar para el temor. Usted tiene paz en su corazón. Usted entra en el reposo de Dios. Pero si en usted hay temor, ya en usted no hay fe. Punto. El término temor del griego es fobeo. F-O-B-E-O, fobeo, que se aplica al sentimiento que conduce a la cobardía, que conduce a la timidez, que es igual decir falta de valor para enfrentar las cosas. El temor desde el punto de vista científico, oído, científico y teológico, porque lo puede mostrar por las escrituras también. Desde el punto de vista científico y teológico, tiende a llevar a la persona, a esa persona que está temerosa, a otros campos en relación con el temor. Esto desde el punto de vista científico y teológico. Para mayor comprensión de lo que estoy expresando, voy a definir etimológicamente otros términos del griego que tienen relación con el temor. ¿Ok? Vamos a verlos. Vamos a estudiarlos. Tienes el primero, que es deilo. D-E-I-L-O. Deilo. De donde se deriva tímido, cobarde. Tiene que ver con el sujeto que se deja dominar por el temor y está sumergido en él. Ese es deilo. Tienes el otro tipo, que es ekphobos. E-K-F-O-B-O-S. Ekphobos. Denota la intensidad del temor. Es donde el temor ha tomado total control del sujeto hasta dominarlo. Tienes entromos. Entromos, E-N-T-R-O-M-O-S, entromos, tiene que ver con la manifestación física del temor, producto de su intensidad y su influencia, según Hechos 16:29, Hebreos 12:21. Es cuando el entromos es cuando, por causa de la intensidad del temor, la persona en alguno de los casos queda estática. Quedaste estático y ya entraste en el entromos, sin movimiento. Tiende a tener sudoraciones, estás en el entromo. A veces
le dan sus necesidades fisiológicas involuntarias. Necesidades fisiológicas involuntarias. Unos se orinan, otros defecan. Estás en el entromo. Otros tiemblan, gritan, enmudecen, se desmayan. Y en el peor de los casos se infartan. Entraste en el entromo. ¿Ves? Hasta el producto de producir la muerte. Se infartan hasta el producto de producir la muerte. Por eso es que la etapa final y más ascendente y devastadora del temor se le llama pánico. Entraste en el terreno, en esa etapa del pánico. Después de haber analizado el término temor en sus diferentes aplicaciones, debemos comprender que lo antónimo o contrario de la fe no es la duda, es el temor. La gente entra en dudas porque primero entró en temor. Por esta causa, una persona que vive en temores no puede andar en fe. Porque el resultado del temor es la duda. Además de eso, el temor te neutraliza por completo, psicológicamente te deja estático. El temor tiene tanto poder como la fe. Por eso dije al principio que es más fácil vivir en temores que en fe. Es más fácil. Pero nuestro llamado es la fe. Vencer los temores. ¿Cómo? No es fácil. Aquí hay mucho que explicar. Mucha. Yo le voy a usted enseñar la causa por la cual el creyente, el Hijo de Dios o el feligrés vive en temores. Porque si vive en temores no es creyente. El temor tiene tanto poder como la fe, pero en forma negativa. Son dos polos o dos poderes que se mueven en el mundo espiritual. Son polos opuestos. La fe es lo que mueve a Dios. El temor mueve al diablo. Sí, así. La fe es lo que mueve a Dios. El temor mueve al diablo. Satanás sabe que nunca podrá hacer algo en contra de ti a menos que tú le des lugar a través del temor. Como él sabe que Dios nunca podría realizar en ti su propósito si no es a través de la fe. Y esta es la causa por la cual Satanás, las tinieblas, demonios, tratan de mantenerte en temores. Esto fue lo que le pasó a Job. Los temores fueron los que trajeron el desastre a su vida. Porque lo que más me espantaba, eso me ha venido. Lo que yo más temía, eso me ha acontecido. Dijo el texto, así lo dijo Job. Entonces, Satanás trata de mantener al Hijo de Dios en temores. Porque él sabe que él no puede hacer nada en contra del creyente si no es a través de los temores, como Dios no puede hacer nada a favor del creyente, a favor del Hijo de Dios, si no es a través de la fe. Ahora, cuando conceptualizamos los términos fe y temor, nos damos cuenta que son dos polos opuestos. Y por lo tanto, son incompatibles. O sea que quien vive en temores no puede moverse en fe. Y donde hay fe, no hay lugar para el temor. Fíjese. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
El concepto de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es el temor? Es la incertidumbre de lo que se espera y no se desea. La desconfianza de lo que no se ve. Ese es el temor. ¿Qué es el temor? La incertidumbre de lo que se espera y no se desea, la desconfianza de lo que no se ve. ¿Ok? Voy a dar ejemplos bíblicos acerca del contraste que hay entre la fe y el temor. Vamos a dar algunos testimonios que están plasmados en el texto sagrado. Según lo que registra Marcos en su evangelio, en el capítulo 5, verso 35 al 36, la noticia que le trajeron a Jairo acerca de la muerte de su hija produjo temor en él. Eso está allí. Este hombre fue en busca de Jesús, consiguió, lo traía a su casa, se presentó el caso de la mujer del flujo de sangre, y en ese momento, ese momento que se dio con la mujer del flujo de sangre, pues llegaron aparte y llamaron a Jairo y le dijeron: no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Eso produjo temor en él. Se lo dijeron aparte. Sus sentidos recibieron esa noticia. No molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Eso produjo temor en él. ¿Por qué lo sé? Por las expresiones que le da a Jesús, que es un hombre que andaba totalmente confiado y sabía el llamado que había recibido de su Padre y de nuestro Padre. Jesús, conociendo los principios de la fe, lo reprendió y le dijo: no temas, cree solamente. Oído, no temas, cree solamente. Con estas expresiones lo que Jesús le quiso decir a Jairo fue: no le añadas a tu fe temor. No le añadas a tu fe temor. El texto dice: mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de las sinagogas, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, óigame que lo oyó, pero como Jesús no andaba por los sentidos, sino era un hombre dirigido por el Espíritu Santo, confiado en la paternidad de su Padre, en el cuidado de su Padre, en el respaldo de su Padre en la misión, en esa gran visión de rescatar al mundo del pecado y en esa misión que recibía de su Padre por el Espíritu, confiado. Él oyó, pero cerró sus oídos a lo que oyó. Dice que oyó lo que se decía. Dijo al principal de las sinagogas: no temas, cree solamente, no le añadas a tu fe temor. Primer ejemplo. Lo que tú vas a escuchar, lo que tus sentidos físicos van a percibir negativamente del mundo, de las circunstancias, de las tinieblas, van a tender a producir en ti temor. ¿Así? Pero entonces es una batalla y una lucha interna que tienes que empezar a librar. La tienes que empezar a librar. Y descansar en el reposo de Dios. Entrar en el reposo de Dios 24 horas al día.
Saber que Dios está en el escenario y que está pendiente de ti. Que lo que estás pasando no es producto de que quebrantaste principios de reino, principios universales, sino son circunstancias que se están dando por un mundo que te rodea, que está bajo las tinieblas, o son las tinieblas que se están levantando en defensa, porque estás comprometido con los principios del reino, que Dios está llevando a cabo su propósito, que estás afectando las tinieblas y ellas se van a defender. Pero de ahí no pueden pasar. El otro ejemplo. El Evangelio de Mateo presenta un caso donde los discípulos estuvieron amedrentados a causa de la tempestad que se desató durante la travesía del mar. Según el relato, Jesús se dio cuenta que los discípulos no tenían fe por causa del temor. Vamos a leerlo, eso está en Mateo 8, verso 23 al 26. Y entrando él en la barca, hablando de Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Wow. ¿Quién dormía? Jesús. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Qué es lo que me dice a mí en el pasaje? Que los discípulos no tenían fe, estaban llenos de temores. ¿Qué es lo que me dice en el pasaje en relación a Jairo, que no tenía fe? Que se llenó de temores por la noticia que le dieron. Oiga, la fe y el temor, dos polos opuestos. El texto dice: entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú. Este es otro ejemplo que está escrito en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, verso 28 al 32. Óigase bien, la duda entró en Pedro producto del temor, al ver que se hundía en medio de las olas producidas por los fuertes vientos. El texto dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, hablando Jesús: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, los sentidos, quitó la mirada de Jesús y la puso en el viento, en las olas, los sentidos, tuvo miedo. ¿Cuándo tuvo miedo? Cuando vio el fuerte viento. Pues cuando hubo miedo, pues te vas a hundir. El temor te hunde. El temor te acaba. Dice, y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? E intrínsecamente en el pasaje te dice claramente que la duda entró por el temor, porque tuve miedo, Señor. Me fijé en las olas, me fijé en el viento, y eso me llevó a sumergirme, a hundirme, porque cuando tú descansas en una palabra que Dios te dio, Dios te mantiene en alto sobre las circunstancias. Pero cuando tú temes, porque pones tu mirada en la información que te dan los sentidos físicos de lo que un mundo que te rodea o las tinieblas te dice, te empiezas a hundir. Esto es un tema que lo estoy dando, pero no es fácil. A mí no se me ha sido fácil vivir en fe. He sido librado de enfermedades terminales,
de crisis, de arritmias. Y para usted de contar de que no he sido libre, pero no ha sido fácil librar la batalla. No ha sido fácil. En algunas ocasiones los temores me han querido embargar. A veces he tenido que decirle al Señor, Señor, ayúdame. No me dejes entrar en incredulidad. Ayúdame. Ayúdame, porque yo no soy el titán, el héroe de la fe. Necesito de Él. Necesito de Dios. Necesito de su Espíritu. Necesito de mi Padre. Necesito de Jesús para mantenerme en fe. Porque no es fácil. Mi constante oración es decirle a mi Padre, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano mayor. Mi oración es decirle, Señor, ayúdame a caminar en el carácter de tu Hijo en relación a la fe. Que no haya ni una pizca de temor, de duda, de ansiedad, de preocupación, de incertidumbre. Ayúdame a descansar en tu paternidad, en tu amor. Ayúdame a entender que me amas tanto, que eres capaz de hacer todo lo que puedas con el fin de cubrirme por causa de ese amor que sientes por mí. Esa es mi oración. Vivir una vida confiado. Sí. Que aunque las tormentas se levanten y los temores y las olas se levanten, saber que voy a pasar al otro lado porque Jesús está conmigo. Que si llego al fuego no me voy a quemar, que si paso por las aguas no me voy a hundir, que si me meten en la fosa de los leones no me van a hacer daño, que si me meten en el horno de fuego, Jesús está conmigo allí. Eso es lo más lindo, lo más bello, lo más hermoso que pueda haber, porque que nosotros podamos honrar a Dios a través de vivir una vida en fe. Porque si es tan mal y si deshonra a Dios vivir en pecado, también deshonra a Dios vivir en temores. Sí, porque los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un denominador común. Si usted vive en la carne, usted no puede agradar a Dios. Si usted vive en pecado, usted no puede agradar a Dios. Pero si vive en temores, tampoco puede agradar a Dios. Entonces siempre mi oración es esta: Señor, ayúdame a ser como Jesús. Señor, llegar a una plenitud de una vida de santidad como Él la vivió y caminó, honrándote en todo, que nada en el mundo me interese, nada. Pero también ayúdame a caminar en el mismo nivel, estatura y plenitud en la cual Jesús caminó en relación a la fe. Ayúdame a ser la solución de los problemas y no parte de un problema. Ayúdame que cuando llegue a los hogares que tanto necesitan de tu presencia, la presencia de tu Espíritu emane de mí, fluya de mí, producto de la fe que deposité en una palabra, de la confianza que tengo en ti, Señor. Ayúdame, en mi oración. Una de las cosas que nos indica que no estamos caminando en fe es cuando hay temores, cuando no hay paz, no hay seguridad. Pero todo lo contrario, una de las cosas que nos indica que estamos caminando en fe es que nada, oiga, cuando dije nada es nada, de lo que te digan en contra de la palabra te produce temor. Es decir, si lo que te dicen en contra de la palabra no te roba la paz, la confianza y la seguridad, es un indicativo que te dice que estás caminando en el terreno de la fe. Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, en una ocasión dijo, cito, el temor mira las circunstancias, la fe pasa sobre ellas. Don Gossett,
el escritor del libro Cómo vencer al temor, dijo: darle lugar al temor es como darle lugar al diablo. Y agregó: el temor es un imán del diablo, es un cáncer espiritual. El temor es una fortaleza satánica que no le da cabida a la palabra de Dios en la vida de un hijo, de uno de sus hijos. Si usted se lee el testimonio de Juan en su primera carta, el capítulo 4, verso 18, dice que el temor lleva en sí castigo. Que el temor lleva en sí castigo, trae consecuencias negativas. Sí, el temor trae consecuencias totalmente negativas. Todo lo que le sobrevino a Job fue producto de sus temores. En el texto sagrado está escrito, si usted va a Job, el capítulo 3, verso 25 al 26, dice, hablando Job, cito: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Dice el texto: no he tenido paz, porque no hay temor. Donde no hay paz no hay temor. No me aseguré, no estaba seguro, no vivía una vida segura, estaba inseguro. Ni estuve reposado, no entré en el reposo de Dios. No obstante, me vino turbación, todo lo contrario. Tú caminas en fe, la fe va a producir paz, la paz va a producir confianza y seguridad, porque estás en el reposo de Dios, tu alma está en reposo. Salomón en sus escritos corrobora lo antes dicho, lo que Job expresa, Salomón lo corrobora. En Proverbios capítulo 29, verso 25, dice: el temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. Dios lo levantará, Dios responde. La única respuesta que tenemos como hijos de Dios, la única respuesta que tenemos como hijos de Dios, señores, para combatir el temor, es la fe. No hay otro. Es tu oración en fe, tu adoración en fe, tu meditación en la palabra en fe. Es lo único que nos va a sostener. Alguien dijo: el temor tocó a mi puerta, la fe le contestó, pero nadie respondió. Donde hay fe, no hay temor. Señores, el temor produce consecuencias en la vida de sus víctimas que incluso pueden conducir hasta la muerte. Lo pueden conducir hasta la muerte. El temor produce inseguridad, la inseguridad desconfianza, la desconfianza incertidumbre, la incertidumbre duda, la duda preocupación, la preocupación afán, el afán la ansiedad el desasosiego inestabilidad, la inestabilidad confusión, la confusión angustia, la angustia tensiones nerviosas, las tensiones nerviosas depresión, la depresión problemas cardíacos llevando al ser a posibles infartos, problemas estomacales tales como úlceras, gastritis y finalmente la muerte. Pero la fe, todo lo contrario, produce gozo, paz, confianza, seguridad, estabilidad, prosperidad, salud, vida.
La fe es un reposar y descansar en la paternidad de nuestro Dios, en el cuidado de Él. Qué bendición, qué bendición. Estoy creyendo que este estudio que he desarrollado en el tema de la fe, en el tópico de la fe y el temor, te sea de bendición. Vamos a desarrollar, a caminar en fe. Oiga, no es fácil. No es fácil. Yo sé de qué te hablo. Sé los momentos duros que he pasado, las batallas que he tenido que librar. Para que la intervención del Espíritu llegue, he tenido que librar batallas. He tenido que entrar en momentos duros y difíciles que a veces he tenido que pedirle a Dios en mi oración: sosténme, no me dejes entrar en el terreno de los temores, porque sería deshonrarte a ti, Señor. Ayúdame a mantenerme en fe. Ayúdame a mantenerme en fe. Ayúdame a mantenerme en paciencia. Ayúdame, Señor, a creer hasta que tu poder se manifieste por el Espíritu Santo en mí y haya resultados. Pero no me dejes menguar. Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Por favor, oren por mí en fe. No dejen de orar por mí. Oren por mí todo lo que puedan. Segundo, compartan este mensaje, no se queden con él. Tercero, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.